Elementos de imagenología, ecografía fácil o casi. Los contenidos que veremos serán algunas generalidades, la física del ultrasonido, la onda, comportamiento, características, clasificación de las audiofrecuencias, hablaremos del efecto piezoeléctrico, el ultrasonido y la interfase, y lo más importante del proceso de formación ecográfica y sus características. Para hablar del sonido, primero tenemos que sentarnos en sus bases, en lo que es entender la física. El sonido, a diferencia de lo que es rayos X, tiene una forma mecánica de energía y no es electromagnética. La onda longitudinal es como la que vemos, la que describen las espigas en el campo, y una característica de onda transversal como la que vemos en los estadios. La transmisión longitudinal de sonido modifica transitoriamente el medio a su paso, pero cada elemento individual regresa exactamente a su posición original y va haciéndose más débil con la distancia. Por otra parte, la transmisión transversal modifica la posición de los elementos en el medio por el que se transmite, los que regresarán a una posición algo distinta a la original y concentra la energía final del recorrido. Al observar detenidamente la energía acústica, se ve que provoca un fenómeno de compresión y descompresión del medio por el que pasa, lo que se conoce como vibración. La energía acústica es, por tanto, una energía mecánica vibratoria. Al observar la transmisión del sonido desde un punto de vista de un fluido, puede verse cómo el fenómeno vibratorio se extiende en todas direcciones. La energía se transmite por el medio, pero todos los elementos vuelven exactamente a su posición original tras su paso, como vemos en la imagen de este cisne en el agua. Deteniéndonos en el análisis de onda, veremos que el avance longitudinal de la energía vibratoria se pueden identificar algunos componentes que son característicos de cada una de ellas. Unos son la compresión y la descompresión. Si esto lo quisiéramos llevar a una gráfica, tendríamos más o menos lo siguiente, en donde, a través de una línea horizontal, describiríamos esta longitud de onda con respecto a la característica de la onda de radiofrecuencia, en donde la parte más alta denominaremos como cresta, la parte más baja como valle, y la distancia entre una cresta y la que le continúa conoceremos como longitud de onda. Por otra parte, el punto medio entre una cresta y valle se define como nodo. La distancia entre un nodo y el subsiguiente conoceremos como periodo o frecuencia. Si quisimos ver esta proyección de la longitud de onda o de la onda en el tiempo, tendríamos lo siguiente, que podríamos evaluar su amplitud, que es la potencia de la vibración que tiene esta onda sonora. Y por otra parte, analizar su frecuencia, que son las veces que se produce esta vibración por unidad de tiempo. Ya hablando de estas dos características muy particulares a cada onda, amplitud y frecuencia, podríamos decir que a igualdad amplitud o potencia acústica en la naturaleza se pueden diferenciar rangos o sonidos de audiofrecuencias distintas. Tendremos las de baja frecuencia o infrasónicas y las de altas frecuencias como ultrasónicas. Los infrasonidos son percibibles por muchos animales, como por ejemplo el elefante. En el campo audible, para el humano, que se encuentra en los 20 Hz a 20 kHz, tenemos todos los sonidos que nosotros podemos identificar muy bien, pero existen otros cuya frecuencia llega hasta los 20 MHz, que son las ondas ultrasónicas, donde el delfín y el murciélago se presentan como animales que son capaces de poder percibirla. Aquí vamos a hacer énfasis a lo que remite nuestro estudio, que es la ecografía, cuyos sonidos fluctúan entre los 2 y los 15 MHz.
Pero las ondas ultrasónicas para usos clínicos médicos tienen distintos tipos de frecuencia y veremos que las que se aproximan a los 100 MHz están las de, por ejemplo, estudio del globo ocular o las de piel y van subiendo a medida que se requiere otro tipo de tejido. Pero para poder generar ultrasonidos se requiere de unos materiales que tienen una característica que se llama efecto piezoeléctrico, que relaciona la deformidad mecánica con la eléctrica, es decir, se expanden y se contraen de acuerdo a un voltaje. En base a esto se puede generar una onda mecánica de característica o de origen eléctrico. Esta onda de sonido puede interactuar con los tejidos y a su vez recibirse una señal. El comportamiento de esto será de tal manera que los ultrasonidos generados por un material piezoeléctrico se transmitirán en un medio homogéneo avanzando en él, atenuándose progresivamente su energía vibratoria hasta la extensión completa, sin que se modificase la frecuencia de vibración. Al atravesar un medio heterogéneo como el del cuerpo humano, la energía de los ultrasonidos sufrirá un fenómeno normal de atenuación por la distancia sin modificar su frecuencia, pero también irá perdiendo esa energía en la frontera o interfase entre dos tejidos de diferente impedancia acústica. En esta interfase se producirán reflexiones de los ultrasonidos, que se denominan ecos y artefactos que son de menor potencia que los ultrasonidos originales. El análisis matemático de estos ecos de artefactos llevará a su transformación en imágenes, lo que se conoce como la base de la ecografía. Ya habiendo hablado de los componentes físicos de la ecografía, nos vamos a remitir a hablar ahora de cómo se forma su imagen en el recorrido desde el transductor hasta la imagen misma en el ecógrafo. Para esto vamos a analizar el proceso de información de la imagen ecográfica, donde diferenciaremos en primer lugar el efecto piezoeléctrico y la emisión de la onda ultrasónica en este elemento que conocemos como transductor. Los transductores son muchos y en realidad pueden ser clasificados en gran simplicidad, dado su forma, ya sea lineares, curvos o convexos, o sectoriales, y por último endocavitarios. Una característica importante a mencionar es que a mayor frecuencia de ondas mejora la resolución de la imagen, pero disminuye su profundidad. Esta es la relación que les tengo señalada acá y siempre es necesario de considerar. Analizando en detalle características de estos transductores, tenemos que el transductor lineal o plano son de frecuencia más alta y se usan para estructuras más superficiales como la pleura, regiones osteotendíneas, vascular, etc., dado que sus imágenes son de alta resolución. Es también conocido como el transductor vascular. Tiene un field of view o huella que es grande, una frecuencia alta que fluctúa entre los 7,5 a 13 MHz, una menor penetración hacia profundidad, una mejor resolución de la imagen, y sus usos son vascular, músculo esquelético, pleural, vaina del nervio óptico y accesos vasculares. Por otra parte, el transductor convexo se construyen con una curva que permite llegar a estructuras más profundas, como por ejemplo el abdomen. Por eso es conocido como el transductor abdominal. Tiene un FOV o huella grande, son de baja frecuencia que fluctúa de 3,5 a 5 MHz, mayor penetración hacia los tejidos profundos, pérdida de la calidad de imagen, usos abdominal, faz, ecofaz, pulmón, pleural y ginecológica obstétrica. El transductor en fase radiosectorial es el haz barre los tejidos permitiendo un campo de visión amplio y como son de superficie pequeña permite utilización en espacios más reducidos, por ejemplo lo entre costillas con el uso de la ecografía cardíaca, como la que vemos acá. Dado a esto es conocido como un transductor cardíaco, tiene un foco huella pequeño, una baja frecuencia que fluctúa entre los 3,5 a 5 MHz, mayor penetrabilidad hacia tejidos profundos, pérdida de la calidad de imagen y sus usos son cardíaco, faz, ecofaz, pulmón y pleural.
Por último están los transductores endocavitarios que tienen un foco huella pequeño, una frecuencia que fluctúa entre los 5 a 7,5 MHz, menor penetración hacia profundidad, mejor resolución de imágenes y sus usos son endocavitario, ginecológico o urológico como lo vemos aquí para el estudio de hombres y mujeres. Continuando con el proceso de formación de la imagen, constituye ahora hablar de la propagación. Para que la propagación sea efectiva, requiere del uso del gel, que permite disminuir la interfase aire-tejido. Como las ondas no se conducen adecuadamente en el aire, se usa el gel como medio de acoplamiento. Analizando ahora la interacción de estas ondas con el tejido, y sobre todo podemos ver lo siguiente, que la atenuación del medio depende del coeficiente de atenuación que tenga este tejido y es proporcional a la distancia recorrida y a la frecuencia de onda. Y podemos ver efectos como la reflexión, refracción, dispersión o absorción del ultrasonido. El haz de ultrasonido atraviesa el cuerpo del paciente y de acuerdo con la densidad del tejido y el transductor que se use, las ondas se devolverán, dispersarán o seguirán su recorrido hacia el infinito. La imagen que se forma en la pantalla está compuesta de muchos puntos blancos que hablan de la intensidad de señal o la intensidad de este sonido. Así tendremos que en la interacción del tejido, como por ejemplo en la que se produce con el hueso, este es muy reflectante, es decir, devuelve el sonido y aparece de un color blanco como lo vemos característico aquí. ¿Ya? Se producen efectos de anisotropía, doble refringencia o refringencia variable en distintas direcciones, por extensión, descomposición variable de las en distintas direcciones. Otro efecto tenemos el que se produce por el haz al pasar, por ejemplo, por la vejiga, que donde el sonido se transmite y la vejiga aparece de un tono negro. Otro es el que se produce, por ejemplo, al pasar por el hígado, donde el sonido se refleja y se transmite y veremos que la imagen es de distintos tonos de grises como los podemos diferenciar en esta imagen. Pero también hay algunos artefactos, como habíamos dicho, que son de uso muy frecuente y que tenemos que diferenciar para sacar su mayor utilidad en el estudio ecográfico. Uno de estos es el refuerzo posterior, que se produce cuando la onda atraviesa una estructura llena de líquido y la zona posterior a la pared de dicha estructura se ve más brillante, como por ejemplo la vejiga llena con orina, que se utiliza mucho para estudiar las estructuras posteriores a ella. Otro efecto es la llamada sombra acústica. Cuando la onda de ultrasonido llega a una estructura altamente reflectante, poca energía es capaz de atravesar dicha estructura, por lo que detrás de esta estructura se verá negro, como por ejemplo en los cálculos biliares, las costillas, etc. Es una imagen característica que ya habíamos visto en el hueso. Otro es la imagen en espejo, que se produce por el reflejo entre una estructura y una interfaz curva grande, como por ejemplo vejiga en pelvis o hígado y diafragma. El tiempo de regreso del eco se prolonga y las imágenes que aparecen en la pantalla se ven más profundas que en realidad, dando finalmente una imagen al otro lado de estructura en espejo, como la que estamos viendo a continuación. De ahí vemos cómo se ve la imagen en espejo. Un cuarto tipo de artefacto es lo que conocemos como reverberación, que son líneas paralelas separadas de manera uniforme y que tienen su origen en múltiples reflejos entre la onda sonora y una estructura. Imagen en cola de cometa se le conoce también. Y aquí tenemos las líneas apleurales por la falta de gel en el transductor. Continuando con nuestro recorrido a través del proceso de la formación de imagen ecográfica, corresponde ahora hablar del efecto de recepción de esta onda, con el efecto piezoeléctrico y la formación de la imagen ecográfica. Para esto es necesario saber que existen planos de estudio como lo existía en los estudios anatómicos. Y por convención, se han determinado una forma de cómo poder adquirirla y presentarlas en una pantalla ecográfica y en las imágenes que capturaremos. Unas son las de plano longitudinal o sagital, que se produce al sujetar el transductor en forma longitudinal, vertical, lo que se ve hacia la derecha del monitor va a ser hacia cranal y lo que se ve hacia izquierda corresponde a caudal. Hacia arriba la parte superficial y hacia abajo lo profundo.
en un corte axial o transversal que se produce al sujetar el transductor en forma transversal o horizontal a la estructura. Lo que está más hacia la parte de arriba de la pantalla corresponde a lo que es más superficial, mientras lo que va hacia más abajo corresponde hacia lo más profundo o dorsal. Otro aspecto importante de considerar es lo que se conoce como los controles de perilleo o de calidad de la imagen. Uno de estos es la ganancia. Al aumentar la ganancia, lo que producimos es que la imagen es más clara y por lo tanto obviamente menos oscura. Estamos calibrando la forma de cómo escuchar estos sonidos. Uno puede ajustar la ganancia de la imagen de manera completa o parcial. Uno es, tratamos de explicar aquí la forma como dejamos, cómo ecualizamos el sonido. ¿Ya? Aquí tenemos todos los en posición media y vemos una calidad de imagen cómo va en realidad deteriorándose a medida que avanza en profundidad. Tenemos mejor calidad y menos al fondo. Entonces esto se produce al tener los controles en posición media. Después vemos que al dejar los controles superiores al máximo y los inferiores al mínimo, tenemos mucho mejor calidad de imagen hacia la parte más superficial y perdemos completamente información de la parte más profunda del tejido. Cuando dejamos ahora que los controles superiores al mínimo, estamos disminuyendo la intensidad de la superficie y mejorando la capacidad de intensidad de señal hacia las fases más profundas del tejido. Habitualmente vamos a establecer los controles de ganancia de manera oblicua, de manera de esto de tener una intensidad más o menos homogénea en el campo que nosotros queremos evaluar y así poder tener una imagen más homogénea. Otro aspecto necesario considerar es lo que se conoce como la profundidad, la que al permitir esto de enfocar uno puede ver estructuras que pueden ser más superficiales o profundas. En esto siempre es importante detectar alguna zona. La zona próxima al transductor se conoce como zona de Fresnel. Esta es la zona proximal y podemos decir que energéticamente es heterogénea, es decir, tiene interferencia debido a que no todas las ondas producidas en el transductor tienen exactamente la misma frecuencia o pueden tenerla, pero con distintas fases y pueden anularse en este caso. Si tienen la misma frecuencia, esta interacción entre las diferentes ondas puede ser constructiva o bien puede ser destructiva. Continuamos con la zona de Fraunhofer o distal. Debido al comportamiento normal del haz, esta zona es divergente y coincide con el final de la zona de Fresnel. Es una región inútil del haz porque ya no podemos estudiar estructuras pequeñas. Por último tenemos la zona focal, que es la zona de mayor utilidad técnica y obviamente termina en la zona de Fresnel y empieza en la zona de Fraunhofer. En la zona enfocable tenemos los ajustes electrónicos que pueden modificar el operador y corregir de manera de poder hacer mayor énfasis en la zona que se requiere en base a la modificación de estos parámetros electrónicos. Y aquí es lo que hemos visto. Por ejemplo, tenemos un estudio cardíaco donde estamos haciendo énfasis en este punto focal y tenemos las distintas zonas y cómo la estamos estudiando acá abajo en este histograma de frecuencia. Por otra parte, es importante decir de que existe la opción de congelar la imagen. Algunos son estudios dinámicos y la idea es poder hacer detención de esto y poder congelarla a fin de registrarla para sus estudios posteriores y la documentación. La imagen ecográfica tendremos que tiene alguna terminología en base a lo que es su imagen. Y tenemos las imágenes que son isoecogénicas, es decir, esta con respecto al medio tienen la misma capacidad, la forma como se transmite el sonido. Zonas que son hiperecogénicas, es decir, que tienen una señal mucho más blanca, mucho más intensa respecto a la del medio. Otras que son hipoecogénicas, es decir, con menos intensidad, se ve mucho más negrita respecto al medio. Otras que tienen un comportamiento heterogéneo. Otras que son hiperecogénicas con una sombra acústica. Y al contrario, unas que son anecogénicos, que no tienen sonido en su interior, pero manifiestan refuerzo posterior. La característica que tienen estas es que los anecoicos no tienen ecos y dan una imagen negra.
¿ya? Los hipoecogénicos son más o menos ecos que una imagen gris y puede ser oscuro a claro. El hiperecogénico tiene muchos ecos y se ve gris claro a blanco como lo vemos en cada uno de estos ejemplos. Después es fácil en base a esto usar estos términos a evaluar cada imagen. La reverberación, la cola de cometa, la imagen en espejo y saber cuáles de estas nos ayudan como artefacto a poder ayudar y ver clínicamente cómo se ven nuestras estructuras. Y ahí podemos ver en el caso que tenemos aquí a continuación, estudios como hiperecogénico, como es el gas, la superficie ósea, hipoecogénico como, disculpen, anecogénico como la sangre en algunos vasos. Y la idea es que ustedes como ejercicio puedan ir diferenciando este tipo de densidades y cómo se forma en cada una de las imágenes ecográficas. Si uno quisiera hacer una diferencia entre la radiografía y el ultrasonido, tenemos algunas características. El aire aquí se ve negro, el aire igual acá, la grasa en una zona intermedia, el hígado como se va viendo, la sangre en un lado se ve negro, en el otro se ve blanco, y así la idea es poder diferenciar el cómo se ve imágenes. Recuerden que en la radiografía vamos a hablar de términos de densidades, de radio opaco, radio oscuro, radio denso, radio lúcido respectivamente. En cambio en la ecografía estamos hablando de las intensidades de este sonido. Por lo tanto hablemos de hiperecogénico o hipoecogénico. Si bien es cierto, ya hemos recorrido todo lo que es las fases del proceso de obtención de la imagen, desde el transductor a la misma imagen en el ecógrafo, quiero hacer énfasis que lo más importante son ustedes como operador y en eso la importancia que radica en ustedes en la interpretación de estas imágenes y sus efectos.